CDMix presenta la novena parte del audiolibro Últimas noticias de nuestro mundo, escrito por Alejandro Gándara en 1997, en voz de Lali Zulu. Y aquí comenzamos. Hola amigos de CDMix, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Pues sí, ya tenemos la tan ansiada, esperada novena parte de este grandioso audiolibro sobre espías y detectives de la antigua URSS, de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y que ahora nos cuentan cómo es la investigación posterior a la desaparición de la ya antes mencionada federación. Pero bueno, pues les parecería saber qué es lo que continúa. Pues a mí también, así que pues sin más por el momento, no se olvide dar like y suscribirse al canal, porque aquí vamos a desenmascarar esos secretos de esa misión que tiene rodeados a nuestros agentes secretos allá en Europa. ¿Qué tienen que decirnos? ¿A dónde iremos hoy? Vamos para allá. Espacio. Capítulo 9. La mujer de la puerta tendría una quincena de años menos que Ploshko y era casi tan alta. El óvalo del rostro podía haber sido dulce, pero las facciones marcaban líneas duras. Tenía un atractivo atlético, un reflejo lanzado al tiempo de una adolescencia disciplinada. Llevaba una barra gruesa y se había recogido la cabellera rubia en una cólera de circunstancias. Baus creía haber deducido que trabajaba como profesora en la Academia de Artes, pero ahora no estaba seguro. El ruso hizo las presentaciones en inglés mientras caminaba por el pasillo estrecho y atestado de cosas, pintando un retrato efusivo y vago de Walter. La mujer dijo algo sobre el restringido menú que les esperaba y agradeció el vino que ya había olfateado en el ambiente. La cocina tenía un aire extrañadamente rural, como un fogón de hierro sobre el que había colocado una cocinilla de gas, una mesa tosca con un banco de madera oscura, repisas con cerámicas y la luz de una bombilla desnuda. Había un par de cuadros naif en el rincón de la mesa, acordes con la niña, de expresión un poco boba y estupefacta, que al verles rió como si el cerebro hubiese enviado una orden misteriosa y tajante. Lara, mi preciosa, dijo Ploshko en ruso, inclinándose y rozándola con un beso. Lara es mi preciosa. Se sentaron junto a ella. Walter registró el tono cuidadoso y recitativo que la niña aceptó sin pestañear. El gigante le miró. Eres una niña muy guapa, Lara, dijo Walter en inglés. Tengo que ir al baño ahora, fue la contestación del ruso. De acuerdo, cariño, dijo la madre. Vete entonces. Cuando salió Erta, que se había puesto a remover en una sartén, comentó sin volverse. El parto no fue bueno. Al cerebro le faltó oxígeno. Es una niña normal. Casi normal, pero tiene problemas de orden. Nunca sabe en qué fecha vive, nunca sabe qué tiene que hacer mañana. Le cuesta prestar atención. Supongo que vive bastante desconcertada.
Todo lo que podemos ofrecerle son setas con papas y gracias a la dacha de unos amigos, continuó diciendo en un mismo flujo. La comida en Rusia procede de las dachas. Hay pocos sueldos. La gente trabaja 3 días a la semana para perder el empleo por si acaso, y el resto se va a la dacha a cuidar sus hortalizas. Walter entendió que se zanjaba el asunto de la niña y que la mirada de Ploshko perdía hacia la noche de la ventana. Confirmaba lo mismo. Un buen guiso es algo que se encuentra en pocos lugares del mundo, contestó. Erta dejó de remover y se dio la vuelta. Se quedó de pie junto al fogón, mirándole con una sonrisa apagada. Sacó una cajetilla de tabaco de la bata y encendió un cigarrillo. Ven a tomar un poco de vino, sugirió Ploshko a su mujer. De camino, trae el sacacorchos. Él se levantó y cogió vasos de una repisa, mientras Erta vio asentarse después de bajar el fuego del hornillo. La niña reapareció y volvió a colocarse bajo los cuadros Neifels. Comeremos enseguida, anunció Erta. Creo haber entendido que eres alemán. Pareces del otro lado del occidente, quiero decir. El inglés de Erta era un estándar tan perfecto como rígido. Algo inoculado, años y años antes en misiones británicas clandestinas, aunque lo más probable sería una de esas ilusiones escapistas nutridas, con esa violencia con que se devora el único alimento de las ilusiones, a base de cintas de segunda mano y cuadernillos fotocopiados. No era en ningún caso el que se dicta en los cursillos oficiales. De Barbiera, pero hace mucho que vivió en España. De hecho, me he perdido muchas últimas emociones fuertes. ¿No vas por aquí? Cada vez menos. El mundo es demasiado grande. No des que se dé importancia. Tercio Ploshko solo se trataba de un hotelero aburrido que pretende dárselas de gran viajero. Además, tener gusto artístico. Gracias a ello me he reído mucho. Parece que os conocéis mucho, pero creo que no te he oído hablar de él. Vasily Erta había apagado el cigarrillo y encendió otro. Los ojos azules eran mudos, una marca líquida que le hacía flotar sobre un caudal escondido. Vamos, Erta, qué cortesía es la tuya, dijo Ploshko, sin mirar a su mujer. ¿Qué quieres que piense? Que no es alguien mencionable. Mi viejo amigo, aquí estamos. Sadarovin. Tú también vas a brincar, preciosa mía. Sirvió a la niña un par de dedos del Moldavia, que todos los perros de Oremoko se retuerzan en el mismo poste, pero que mis lobos vivan en paz, citó Ploshko levantando el vaso. Que así sea, dijo Walter. No he querido ser descortés, Vasily. Solo empezó a decir Erta. Sadarovie y Ploshko hizo chocar con fuerza su vaso contra él de la mujer. La niña vació el vaso de un trago y a continuación mostró unos ojos radiantes en una cara totalmente seria. Erta se levantó, apagó el fuego y vertió el contenido de la sartén en una
fuente que llevó a la mesa, mientras la pequeña Lara iba colocando los cubiertos. Plotho bromeó durante la comida. Los cuadros Mayfield habían sido pintados por Edvard y transpiraban una atmósfera bucólica que jamás había existido en Rusia. En ese sentido, eran totalmente rusos, y un solo de sus compatriotas había vivido nunca en un país realmente existente. Luego dedicó a Walter una atención igual irónica que incluía una anécdota sobre Beredelskino y el doctor Zhivago, totalmente falsas y orientadas a una distensión que Walter aún no sabía cómo juzgar. Cuando sabía que Erta del pasado de Vasily Ploshko era una cuestión importante, si lo conocía profundamente, entonces el invitado era todo un interrogante. En otro caso, no había motivos de preocupación aparentes, pero la necesidad de una anécdota falsa era un poco tranquilizadora. Según Ploshko, Walter le pidió tiempo atrás que le llevara a la dacha de Pasternak y a los escenarios de su novela. Cuando llegaron, Klaus mostró su decepción por la casa, sombría, pequeña y semioculta en el bosque de Andedules. El paisaje constaba de unas cuantas lomas en una extensión despoblada. ¿Qué esperas?, preguntó al turista, y entonces Walter contó lo que había visto en la película de David Lean. Ploshko le informó que esa película fue rodada en España y que esperaba que ese no fuera un motivo importante de su viaje a Rusia. Un momentito hace perdiceras. Sí, no hay problema. En ese sentido, era totalmente ruso. Si no un solo de sus compatriotas había vivido nunca en un país realmente existente. Luego dedicó a Walter una atención igualmente irónica, que incluía una anécdota sobre Beredelskino y el doctor Zhivago, totalmente falsa y orientada a una distensión que Walter aún no sabía cómo juzgar. Cuando sabía Erta del pasado de Vasily Ploshko, era una cuestión importante, si lo conocía profundamente, entonces el invitado era todo un interrogante. En otro caso, no había motivos de precaución aparente, pero la necesidad de una anécdota falsa era poco tranquilizadora. Según Ploshko, Walter le pidió tiempo atrás que le llevara a la dacha de Pasternak y a los escenarios de su novela. Cuando llegaron, Klaus mostró su decepción por la casa, sombría, pequeña y semioculta en un bosque de Andeluces. El paisaje constaba de unas cuantas lonas en extensión desexplorada. ¿Qué esperabas?, preguntó el turista. Y entonces Walter contó lo que había visto en la película de David Lean. Ploshko informó de que esa película fue rodada en España y de que esperaba que ese no fuera un motivo importante de su viaje a Rusia. El ruso soltó una carcajada Erta, correspondiente con una sonrisa. Lara miró a su padre atentamente y trató de hacer algo como las comisuras de los labios. A continuación, mientras se agotaban las setas con patatas y Erta traía un pastelito de bayas, Ploshko pasó la página. Expuso con igual talante aspectos de su vida laboral. Al parecer,
Sus mayores ingresos procedían de la reparación de puertas y ventanas. Con la singularidad de un premio de lotería, le encargaban verdaderas restauraciones artísticas a un trato. Lo último dependía de un nuevo uso aprendiera a distinguir entre los garabatos de una artista callejero y un lienzo al otro. Al fin Ploshko paseaba al nuevo ruso por el Ermitaje y le mostraba obras de grandes pintores sin que ello garantizase ni mucho menos el objetivo, aunque por lo general los suntuosos marcos de la pintura solían persuadirle de que algo grande sucedía en lo de dentro. La restauración de los tonos de San Vladimir era un trabajo altruista y vinculado a exigencias de la autoestima, al igual que sus clases de la academia por 300 rublos al mes, un sueldo que borraba del calificado testimonial cualquier acepción digna. Hay mundos peores, sentenció Erna. Bien, ha llegado el momento de un trago Baltiscate, dijo Ploshko levantándose. Una gran idea, comentó Walter con la sensación de llevar demasiado tiempo callado. Supongo que conocías la vida en Alemania del Este. Erna le miró de frente. Sé lo que todo el mundo sabe. Debía decir algo más. ¿Desde qué lado? Malos tiempos. No tenía elemento de juicio y no podía decir más. Su horizonte era el sol mediterráneo y la vida nocturna barata. Yo no estaba cansada, pero tenía un hijo. A las 6 de la mañana dejaba al hijo en la guardería y me iba al trabajo. Le recogía a las 5 y corría a ver qué encontraba en las tiendas. Cenábamos y yo me quedaba viendo la televisión hasta las 11. Ellos también se quedaban con el niño los sábados por la mañana. Erta miraba el humo de su cigarro subiendo a un techo en el que se deslizaban escenas veloces. Las mujeres no podíamos fumar en público. Cuando mis hermanos que vivieron al otro lado me enviaban comida, ahorraba y podía viajar a otras ciudades del país, pero no podía escribirles. A menudo la Stancy se quedaba con una parte de lo que me enviaban. Lo sabía porque mis hermanos siempre me escribían en carta lo que habían mandado. Los muebles eran tan caros que los vecinos compartíamos los armarios. En el sótano había un baño para todos, pero todo el mundo tenía trabajo y todo el mundo le llegaba el sueldo para vivir decentemente, dijo Ploshko, recién sentado y sirviendo de la botella. Si querías la empresa organizada, tus vacaciones, la comida en el trabajo era prácticamente gratis. No había que pagar las guarderías, ni la educación, ni la sanidad. Admitamos que no había varias marcas de frigoríficos, ni de vaqueros, entre las que escoger, que el lujo era caro y que el clima no ayudaba. Dejámoslo ahí, querida. Los hombres con poder nunca son ángeles, ni lo han sido ni lo serán, y los que carecen de él pasan la mayor parte de su vida haciendo planes para tenerlo o preguntándose lo que son, en el mejor de los casos. No quería hablar de eso, Vasily. Entonces todo irá bien. Pero ¿estaban ellos? Ellos siempre son ellos, aquí y en todas partes. Ellos, te lo ruego, Erta, no quiero que hables. La mujer bebió de un trago el vaso grande que le sirvió Ploshko. Walter se había dado cuenta de que Erta no le había puesto ninguno y sospechando que el desahogo de la mujer empezaba a relacionarse con el de Moldavia.
«Estás loca», dijo el marido cuando ella devolvió el vaso vacío. El té de Baltisca era un brindis a muerte con los amigos que se encuentran o celebran un acontecimiento metiendo en el cuerpo un golpe de alcohol de 90 grados mezclado con cocaína. Las estadísticas de supervivencia, como la de los suicidios en noviembre en la antigua Alemania, formaban parte del secreto oficial. Ellos andaban en todos lados. 1 de cada 10 alemanes estaba relacionado con Stasi. En cada edificio había por lo menos 2 familias que trabajaban para la policía. Escuchaban tras las paredes, miraban quién entraba en tu casa, qué tipo de ropa usabas, si hablas con extranjeros. Todos querían todos queríamos parecernos a todos para escapar de sus ojos. A mí empezaron a mirarme por lo de los paquetes. Un día me llamaron a Magdeburg y yo era de Magdeburg. Guarde bebió entonces un Baltisca, el tradicional único trago. Notó cómo los pies despegaban del suelo y la cabeza se alejaba a un sueño de sensibilidad aguda. Bajó la mirada de Ploshko. Mi jefe me dijo que tenía un permiso especial para dejar el trabajo durante unas horas y asistir a una reunión en un edificio del centro. Ya no conocía ese edificio. Cuando llegué me hicieron atravesar muchas puertas. Hubo un momento en que sentí miedo de no haber contado las puertas. Cada nueva puerta había que aumentar el miedo. Al final me dejaron en un cuarto en penumbra, sin ventanas, aunque bonito y bien amueblado. Después de mucho tiempo entraron 2 hombres guapos y elegantes. Parecían amistosos, pero sabían demasiado de mi vida, mi vino favorito, mi marca de cigarrillos, las direcciones de mis amigos, mis deportes preferidos, cómo se portaba mi hijo en la guardería, cómo iba a la cama. Ploshko se había echado al gaznate un par de tragos y murmuró para sí, medio ausente, que si allí hubiera 2 rucos como él, aquella botella finiquitaba, y Walter debería averiguar qué había sido del niño de la guardería. Me dijeron que siempre me veían bailando, charlando con gente, que socialmente era muy animada y que ese aspecto a ellos les interesaba mucho y podían pagarlo con mucho dinero. Además, era atractiva, los hombres me miraban. Uno de los policías se inclinó y me murmuró como un amigo que cuenta una confidencia o da un consuelo, que mi vida cambiaría, se terminarían las penalidades, tendría un empleo tranquilo y podría permitirme lujos con los extras. El otro había ido a un rincón, se quedaron en silencio un buen rato, esperando a que yo hiciera alguna pregunta, pero no hice ninguna pregunta. Mucho después enviaron 3 o 4. Después estuvimos 3 o 4 horas allí. El del rincón dijo que por nuestro país pasaban muchos extranjeros diplomáticos, hombres de negocios, gentes que sabían cosas. Yo reunía las condiciones para enamorarles. Era un servicio al Estado social, era defender a los míos, porque los occidentes no tendrían piedad con nosotros. Esperaban que nos consumiéramos de miseria, esperaran que desapareciéramos de la faz de la tierra con nuestros hijos, nuestras casas, nuestros campos. Un largo discurso despacio, sin énfasis, como si el tiempo hablara para sí mismo.
Eran muy buenos actores, casi genios en esa clase de situaciones. Herta había ido bajando al techo hasta un punto de la mesa, recogido entre sus brazos, y ahora no fumaba, mientras Walter había decidido concentrarse definitivamente en el paradero del niño. Solo tienes que hacer eso que haces tan bien, dijo el hombre cercano. Solo eso que haces tan bien. No me pidieron ninguna respuesta. Me dejaron marchar. Cuando salí no pude encontrar la puerta por lo que había entrado en el edificio. El edificio estaba allí, pero no la puerta. Jugaban con la mente. Eran diablos para la mente. Porque es una cosa frágil. Un barco pequeño entre olas. Pensé que debería haber negado, que debería haber mantenido ese valor, y me preguntaba por qué no había exigido respuesta. Miró la cara de Walter Baus, como si acabara de descubrir que estaba allí y escuchando. No necesitaba que le contestase enseguida, terció. Ploshko, regresando de los lejanos países del Baltiscal, en esas circunstancias, la respuesta no valía gran. Ploshko, regresando de los lejanos países del Baltiscal, en esas circunstancias, la respuesta no valía gran cosa. Sabía conseguir una aceptación profunda, sin riesgos, dependería de una crueldad perseverante. Durante 4 años no dejaron de acosar. Una vez me cogieron en la calle con un paquete que había recibido de una amiga que vivía en otra ciudad. Me metieron en un coche con puertas que no se abrían por dentro. Me tuvieron allí 2 horas preguntándome sobre el paquete. No abrieron el paquete, solo preguntaban sobre el paquete. Les dije que había ropa y quería saber si estaba segura. Yo les decía que sí, y ellos insistían. ¿Qué clase de ropa? ¿Por qué me mandan ropa? Todo lo que se les ocurría, pero no había el paquete. Empezaron a interrogarme sobre la amiga que me lo había enviado. Me daba miedo hablar sobre mi amiga, y por otro lado, tampoco podía mentir. Herta ya no apartaba la vista de Walter, el cuerpo y los brazos protegiendo algo invisible que seguía en la mesa. Las mismas cuestiones, muchas veces su número de teléfono, su dirección, su edad y muchas otras para volver otra vez sobre las mismas a descubrir un error, a ver si mentía. Al otro día, al salir del trabajo, me llevaron a una casa en un barrio normal, enchufaron el televisor y me obligaron a comentar lo que veía. Tenía que hacer un comentario sobre todo, música, noticias, documental. Ellos no decían nada. De pronto me di cuenta que había olvidado que el niño estaba en la guardería y que tenía que recogerlo. ¿Qué es lo que tienes que hacer con una para que olvides cosas así? Me dijeron que al día siguiente lo encontraría otra vez en la guardería, que no le pasaría nada, que no debía preocuparme. Y eso fue verdad. Pasó muchas veces. Fueron 4 años. 4 años sin descanso, mirando los coches, esperando que me agarrasen del brazo y me empujaran. Siempre eran policías distintos, siempre hacían cosas distintas. Al final me decidí que si ya había tomado una decisión y que yo acabe repitiéndoles que no quería ese trabajo, que no quería ser una puta para Stanley. No quería ese trabajo, que no quería ser una puta para Stanley. Pero cada vez se quedaban con el niño venía diferente. Poco a poco le estaban enseñando a odiarlo. Cuando creció, descubrí que lo habían aprendido del todo.
Erta aguantó un poco más en el rostro de Walter, pero ya no pronunció palabras. Ploshko dijo entonces: quiero enseñarte algo, ven conmigo. Vamos, si quieres, Erta. Se levantaron y salieron de la cocina. Erta no se movió. Atravesaron el pasillo y 2 cuartos con las camas en el suelo. Llegaron a otro cuarto, un par de caballetes, cuadros, un icono pequeño rodeado de focos. El artista lo encendió. Restaurar un icono es dejar que trabaje la luz, creando intersecciones. Ahí aparecen los contrastes y los defectos. Y también si algún Barrais ha metido mano con barnices o toques de su cosecha. Este es el del siglo XVI, es lo último que venderé. Digamos que lo conservo como un altar a la propia gloria en extinción. Supongo que cuando lo restaure por completo no quedará más remedio. El icono representaba una escena tópica. María con el niño. El niño tenía una cara adulta, escéptica, y la madre parecía una adolescente timorata. Ploshko hablaba con la soltura de un borracho convenciendo a un abastemio de que beber es malo. A Walter el golpe del Valquisca empezaba a llegarle a la cabeza. Hogar de ideas circulares. Ahora, el niño de la guardería. Ploshko le dedicaba a mostrar las intersecciones. En la cocina se escuchaba un ruido afanoso. Imaginó a Herta yendo de un lado a otro, de un lado para otro, limpiando, colocando y recolectando sin necesidad, solo por la urgencia de moverse. Y a la niña mirándolo con su cara boba. Fíjate en esta mancha, ¿la ves?, dijo Ploshko. Walter asistió. Ploshko llenó de aire los pulmones y echó todo su aliento sobre la mancha. Su esposo pasó suavemente un paño y la mancha desapareció como por encanto. Ahí tienes las virtudes del Valquiscate. Es el mejor restauración que existe, pero es un secreto profesional. Trata de no comentarlo. Se echó a reír con un rugido alcohólico. Cuando volvieron a la cocina, Erta estaba donde la dejaron. Walter pensó que Erta se había movido deprisa y que por alguna razón decidió esperarles protegida tras la mesa, bajo sus cuadros con realidades fantásticas, al otro lado de su hija y con la cocina en orden. La luz tenía una densidad polvorienta, el humo de los cigarrillos o el galopeo de un caballo que la hubiera atravesado y salido por la ventana nocturna. Diles que se vayan. Quiero que se vayan, dijo la mujer con una voz exhausta. Ploshko se adelantó. Las espaldas corrieron en un telón sobre la escena. ¿Sabes de qué hablas?, contestó el marido. He visto antes esos ojos, los que he visto. ¿Palicido? No se te reprocha nada. No quiero nada contra ti. No quiero que esto pase entre nosotros. Bastará con que se vaya. Walter es un amigo al que he traído a casa. No le juzgues por tu historia. Vamos, dijo Walter, pero Ploshko no se movió. Yo he visto antes esos ojos. Son aquellos ojos. Brillan y están secos. Ahí guardan a sus muertos. ¿No sabes nada de este hombre?, replicó Ploshko. No sabes nada. A pesar de toda tu historia, los muertos
resplandecen, pero todos los muertos son iguales. Walter dijo, ella tiene razón, Ploshko. No soy alguien inocente. Déjalo, Vasily. Yo también deseo irme. Nada de inocencia. La peor carga para un reo de sí mismo. Bueno, Azetamix, hemos acabado el capítulo 9. Saludos, bye. Pues sí, efectivamente, mixeros, terminamos el capítulo número 9 de este grandioso audiolibro que se llama Últimas Noticias de Nuestro Mundo, gracias a nuestra gente de Loli Subi por allá. Y bueno, pues nada más, mixeros, ¿qué les pareció? Quiero escucharlos ahí en los comentarios. Pero bueno, pues ahora sí, sin más por el momento, pues ahora sí, esperen próximamente la parte número 10 a través de Azetamix. Ahora sí, nos vemos muy pronto. Y recuerden que esto continuará. Cambio y fuera. Gente, Azetamix.